Bienvenidos al Congreso TED Entramar, Docentes para Docentes sin Fronteras. Estamos por comenzar el taller Matemáticas para la Comprensión, claves y desafíos para el desarrollo de las clases a cargo de Martín Salas. Gracias por ser parte. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, quiero darle las gracias al equipo de TED Entramar, en nombre de todo el equipo de Matific, por permitirnos ser parte una vez más de este congreso tan importante aquí en la región y de alguna forma poder compartir este espacio con ustedes, pensar en voz alta algunos aspectos claves en el desarrollo de las clases de matemática para potenciar todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y para empezar, y también de alguna manera para romper el hielo, y como si estuviéramos en la escuela, voy a proponerles un juego, un pequeño juego, una actividad un poco para esto que decía, para dar inicio a la charla y de alguna forma también tiene que ver con la mirada que tenemos sobre la matemática. Los voy a invitar a participar en los comentarios, ¿sí? A que nos puedan escribir consultas, que nos dejen sus datos, que se presenten de qué lugar nos están siguiendo en este momento. Y además, en este caso, a la respuesta del juego que vamos a presentar. La idea sería la siguiente, vamos a leer la mente. Entonces les voy a proponer como primera consigna pensar un número cualquiera. Esto se hace con cualquier número. Si quieren, para no complicarlo, podemos pensar un número solamente del 1 al 9, como para hacer más sencillas las cuentas. Vamos a tener que hacer algunas cuentas, son poquitas, no se preocupen. Bueno, ¿está? Pensar un número, para hacerlo fácil, del 1 al 9, ¿ya lo tienen? Bien. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser sumarle 6 a ese número, ¿sí? Le sumamos 6, ¿ok? Al resultado de ese número les voy a pedir, por favor, que lo multipliquen por 2. Es decir, que hagamos el doble de ese número, ¿está? Le sumaron 6, lo multiplicamos por 2, tenemos el resultado. A ese resultado les voy a pedir que le resten 8, ¿ok? Ahora el número que obtuvieron, queda poquito, al número que obtuvieron les voy a pedir que lo dividan por 2. Y por último, la última operación, que al resultado que tuvieron cuando dividieron el número por 2, que le resten el número original. ¿Estamos? ¿Qué número quedó? ¿Cuál es el resultado? Los empiezo a leer en los comentarios. ¿Ok? Si salió bien, el número que les tendría que haber dado es el número 2. ¿Les sorprende alguno? Bueno, la idea era provocar un poco de sorpresa, como dije antes, romper el hielo. De alguna forma, ¿sí? Yo no soy mago, no soy adivino, por supuesto. Sencillamente lo que quería hacer era lo que ustedes están suponiendo que yo traté de hacer. Mediante algunas cuentas, algunos cálculos, fui llevando a que sea cual sea el número elegido, el resultado siempre va a ser 2. Esto podría formar parte de una estrategia de clase. Algunos incluso lo hacen en una reunión, ¿sí? Para provocar un momento simpático con las personas que allí se encuentran, ¿sí? La idea era, por ejemplo, uno lo podría hacer como para ver qué estrategias están puestas en juego, por qué siempre nos da 2 y cuáles son las alternativas, ¿sí? Para poder hacer, por ejemplo, que siempre de 3 o que siempre de 4, ¿sí? Cualquiera de esas estrategias, por ejemplo, podrían servirnos para introducir un tema. Entrando ya de lleno un poco en el hilo de lo que queremos hablar hoy, está claro que nos encontramos en un momento histórico, ¿sí? Una oportunidad, que si bien lleva muchos años gestándose, equipos ¿sí? Como el que aquí nos encontramos compartiendo el Congreso, muchos de ustedes vienen trabajando con tecnología hace años, sin embargo, este año, el año pasado más bien, se ha acelerado notablemente. Y algunas de las preguntas que nos hacíamos sobre el valor de la tecnología, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hacemos con la tecnología? ¿Para qué la usamos? Yo creo que ya no tienen discusión. Queda bien visible el impacto de la misma y la distinción entre usarla como un medio para digitalizar contenidos o poder introducirla como aspecto clave en todo el proceso de aprendizaje. Eso es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? De resignificar esa vieja discusión, ver algunas cosas de las que están haciendo los países que marchan a la vanguardia en matemáticas y hablar un poquito de enseñanzas para la comprensión, ¿sí? Mostrar algunas estrategias y qué rol ocupa el miedo en este caso, ¿sí? Qué rol ocupa el error como parte del proceso de aprendizaje. La idea sería entonces la resignificación de esa discusión, ¿sí? De si tecnología o metodología,
Hoy nos queda claro, sí, que estamos en este cambio de paradigma. Como decíamos antes, esto ha pasado por diversas etapas. En un primer momento, cuando sí uno podría definir etapas como exploración, apropiación y luego pasar a la etapa de innovación, sí, que es lo que definen muchos de los investigadores en tecnología educativa. ¿Sí? Al principio por ahí esto se hablaba como la digitalización de contenidos. Y después empezó a pasar, bueno, pero ¿qué valor le podemos dar a la tecnología únicamente sobre la digitalización de contenidos? Si vamos a usar la tecnología para hacer lo mismo que hacemos sin tecnología, entonces ¿para qué nos sirve? ¿Sí? ¿Cuál es el valor que aporta en este caso? Entonces, en este caso yo creo que el COVID, el año pasado, y todo lo que tuvo que ver con la pandemia, ha sido un punto de inflexión, como recién quería mencionar, y que esto ha llevado sin duda al rediseño de las clases. Me acuerdo el año pasado, en un momento ya por mayo, donde los docentes nos encontramos primero en un momento donde, bueno, asegurarnos de ver cómo íbamos a mantener la comunicación con nuestros alumnos, cuál iba a ser la plataforma que adoptó el colegio, cuál iba a ser el programa que íbamos a utilizar. Después me parece que hubo una segunda etapa donde empezamos a sentir la necesidad de tener el feedback de los chicos, pero en el medio, de hecho había un hashtag que se hizo bastante conocido aquí en Argentina, por ejemplo, que decía no al revoleo, hablando de que nos empezamos a pensar de nuevo, porque en algunos casos se daba tarea, y bueno, ¿cuál era el sentido de eso? ¿Cuál era la finalidad de dar, por ejemplo, una serie de guías de aprendizaje para que los alumnos realicen? ¿Cuál era el papel que nosotros estamos dando como mediadores de la tecnología? Es decir, en este rol activo que tenemos para poder transportar y hacer más valioso, ¿sí?, el proceso de aprendizaje de los alumnos. Un poco para poder pensar en esto de qué es lo que están haciendo aquellos países que marcan la vanguardia en la didáctica de las matemáticas, lo que tiene que ver con esos países que lideran el ranking en cuanto a desempeño, por ejemplo, de las pruebas PISA. Hay algo transversal, ¿sí?, que un poco une a todos y que vienen trabajando fuertemente con el rediseño del currículum, ¿sí? En Latinoamérica también hay equipos que vienen trabajando hace bastantes años a la par de estos cambios mundiales y estas tendencias mundiales con el rediseño. Y hoy no nos llama tanto la atención algunas de las palabras que vemos escritas en pantalla, como por ejemplo el aprendizaje por competencias, el aprendizaje basado en proyectos, esto que viene de Harvard, de Proyecto Cero, las inteligencias múltiples y cómo podemos utilizar, por ejemplo, las neurociencias aplicadas a lo que tiene que ver con las distintas formas de aprender y de enseñar. Hoy entendemos también que la robótica y que la programación forman una parte importante de los saberes que pretendemos en esto de el aprendizaje basado en experiencias, el aprendizaje basado en el alumno, en poder trazar una línea donde el alumno vivencia distintos tipos de experiencia en esas especies de hiperaula en las que se está empezando a trabajar con la redefinición de la arquitectura del espacio docente, ¿sí? Por supuesto, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con la educación emocional, con el mindfulness, cómo juegan, cuál es el juego preponderante que tienen las emociones dentro de todo este universo. Y en este caso, hay algo que también juega un papel preponderante dentro de lo que tiene que ver con el rediseño de los currículos y que hoy ocupa una parte fundamental. No es algo nuevo, como pueden ustedes ver. Me gusta muchísimo esta frase de Jean Piaget, que tiene que ver con la función y el rol preponderante que tiene el juego dentro de la educación. Y que me parece que a veces vamos perdiendo a medida que vamos escalando y creciendo dentro de lo que es la escuela, ¿sí?, como institución. Me parece que es algo que se trabaja muy bien, que siempre se ha trabajado muy bien en los iniciales, en los jardines, y luego de alguna forma un poco lo empezamos a perder. Y hay una corriente que tiene que ver con la gamificación, ¿sí? Vamos a hablar nosotros en general de gamificación, vamos a hablar como algo lúdico en general, pero cierto es que la gamificación es mucho más y de alguna manera lleva la mecánica de los juegos al ámbito educativo. Esto trae un montón de beneficios en el aprendizaje, por el carácter lúdico, porque facilita la interiorización de los conocimientos, ¿sí?, haciéndolo de una manera divertida, genera una experiencia positiva, tiene un montón de aspectos, ¿sí? Tiene que tener niveles, recompensas, hay ciertas cosas que tienen que tener algo para llamarlo, ¿sí?, que es una plataforma, por ejemplo, en este caso, hablando de lo digital,
que es una plataforma gamificada. Y un poco el punto de unión con Matific es que lo que vamos a utilizar es la herramienta Matific. Yo no voy a hablar en profundidad de Matific, lo que voy a hacer es utilizar la herramienta para poder dar ejemplos de algo de lo que venimos charlando como idea transversal y que tiene que ver con la redefinición de las clases y que tiene que ver con la redefinición del currículum y que tiene que ver con entender algunos aspectos que pueden ayudarnos en las clases en general. Entonces, en muchos casos yo voy a utilizar ejemplos tomados de la página de Matific. Una de las ideas que quería marcar es que esto también forma parte de lo que tiene que ver con el rediseño de ese currículum. Yo decía que es tomado, muy bien tomado por esos países líderes. Y una de las primeras cosas que se observaron cuando se comenzó a estudiar es que la mayoría de los currículums hay una excesiva preponderancia de todo lo que tiene que ver con la aplicación y con el desarrollo del cálculo, ¿sí? Con el conocimiento, por encima de la aplicación al razonamiento. Este tipo de actividades, que no estoy diciendo que sean malas, todo lo contrario, pero que a veces son excesivamente conducidas a trabajar sobre el procedimiento, a veces nos quitan la posibilidad de poder trabajar sobre los otros aspectos, que tienen que ver, por ejemplo, con la aplicación y el razonamiento. Para continuar con la idea, ¿sí? Saqué otro tipo de ejemplo, donde acá, fíjense que no está tan puesto el centro de la actividad en lo que tiene que ver con el cálculo, sino más bien en la aplicación y en el poder razonar con diferentes estrategias. Por ejemplo, cuántos cubos se encuentran apilados en el rincón de la habitación de Ana. Entonces, en este caso, una manera podría ser contar, otra manera se podría aplicar una serie rectangular y multiplicar la base por la altura, así 3×4 y agregarle los de arriba. Digamos, podríamos empezar a emplear otras estrategias pensando en la aplicación de la actividad primera, que sería, por ejemplo, la aplicación del cálculo para poder entender la cantidad de cubos, ¿sí?, que hay en este caso apilados. Ahora, empezando a unir todo lo que empezamos a hablar, ¿sí? ¿Qué pasa si aplicamos todo a la vez? ¿Y qué pasa si además le agregamos a esto una situación divertida, le agregamos motivación y empezamos a trabajar todas las áreas del desarrollo a la vez, del desarrollo cognitivo, ¿sí? Esto que tiene que ver con la aplicación, con el conocimiento y con el razonamiento, ya como un eje, y no dejar para fin de año aquellas cosas que tienen que ver con el razonamiento y trabajar toda la primera parte del año todo lo que tiene que ver con el cálculo. En este caso, ¿sí?, haciendo la idea esto de presentar algunos ejemplos que tienen que ver con Matific, ¿sí?, en este caso fíjense que la idea pasa por presentar una actividad donde, en primer lugar, estamos partiendo de un problema. Y el problema en este caso es poder lograr que la esfera de cristal no se rompa. Para ello, voy a tener que colocar el resorte adecuado para ir, de acuerdo a la cantidad de hoyos en la que tengo que ir saltando, para pasar que no se caiga en ese hoyo y que pueda caer en el hoyo que tiene la red, ¿sí?, la cesta. Vamos a ver también el contenido, por supuesto, suma y resta. El contenido está atravesado por lo que sería una recta numérica, en este caso el rango de 1 hasta 20. Pero fíjense que lo interesante es que estamos, en principio, de nuevo, presentando un problema. Un problema porque vamos a tener que atacarlo con diferentes estrategias. Un problema en el cual vamos a poder manipular objetos. Y eso también forma parte de las pedagogías más representativas de lo que tiene que ver con el rediseño de estas clases. Tiene que ver con, por ejemplo, hacer bien explícito en determinada etapa de la didáctica de nuestras clases el proceso que va desde lo concreto hacia lo abstracto, pasando por lo pictórico en este caso. Y luego sí poder presentar, por ejemplo, como se está mostrando, la expresión aritmética de la suma, ¿sí? Abordar diferentes estrategias. Los problemas no se solucionan de una sola manera. Es decir, no estamos diciendo que esté mal trabajar sobre el cálculo. Al contrario, el cálculo, eso nos sirve para determinado momento de la clase. Pero podemos encontrar, ¿sí?, y a los docentes muchas veces nos cuesta, encontrar distintos tipos de estrategia donde el eje esté puesto en otro lado. Donde en general, como empezamos jugando, ¿se acuerdan? Donde podamos empezar partiendo de un problema. Y donde las estrategias que tengamos que poner en juego apunten no solamente a lo que tiene que ver con el procedimiento, es decir, poder resolver la cuenta con el algoritmo tradicional, esto se hace así, de esta manera, este es el procedimiento, sino más bien apuntar a lo que tiene que ver con el entendimiento conceptual de ese contenido, por ejemplo, ¿sí? En esa línea que nosotros, en esa secuencia didáctica que podríamos trazar, voy a mostrar otro ejemplo,
en este caso es otra actividad para poder trabajar la suma y la resta, de lo que a veces denominamos como experiencias significativas, ¿sí? Creemos que la matemática y la escuela es una gran oportunidad para vincularla con la realidad, que nosotros deberíamos tratar de acercar esa realidad al colegio para tratar de que esas habilidades que aprendemos verdaderamente sean transversales y nos permitan en el futuro adquirir nuevas habilidades, ¿sí? Que es un poco lo que tiene que ver con el aprender a aprender, con el aprendizaje ubicuo, con la idea que tenemos del desarrollo de estas habilidades en los alumnos. En este caso, por ejemplo, se presenta otra actividad donde necesitamos hacer el trasvaso de los líquidos para poder dejar, en este caso, por ejemplo, únicamente 5 litros en la jarra. De nuevo vamos a poder utilizar varias estrategias, vamos a poder, por ejemplo, llenar 2 veces la de 2 litros y ver si me queda 1 litro y juntarlo, o como una de las respuestas posibles podría ser llenarla de 7, vaciarla con 2 litros y que me queden 5 litros en la jarra, ¿sí? Una cosa que me gustaría invitarlos es a poder pensar qué está pasando, ¿sí? Porque a propósito, cuando estuve jugando estos juegos, cometí errores discriminadamente a propósito para poder mostrar qué pasa con esos errores y qué es lo que me devuelve la plataforma cuando yo me equivoco. Porque eso me parece que va a ser también parte importante de lo que tiene que ver con la gamificación, con el juego y con lo que empezamos a habilitar como espacio, ¿sí? Cuando hablábamos al principio de la charla. Es decir, una de las ideas que queremos presentar es que hay actividades en las cuales podemos trabajar estas áreas del desarrollo de manera combinada. Trazando un paralelo con lo que recién veíamos sobre actividades para trabajar, por ejemplo, la suma y la resta, voy a mostrar algunas otras actividades, de nuevo desde Matific, ¿sí? Pensando para trabajar el tema fracciones, que es un tema clave, que es un tema crucial, que es un tema que suele tener cierto grado de dificultad y que creemos también, de nuevo, que necesitamos apuntalarlo, necesitamos trabajarlo y desarrollarlo en las edades tempranas para poder de nuevo adquirir habilidades a futuro que nos permitan ir incrementando en ese proceso espiralado que denominamos los docentes los conceptos de fracciones. De nuevo acá, en este tipo de actividad, ¿sí? Que se podría hacer en papel, que podría ser digital, en esto que se acuerdan que hablamos de la digitalización de los contenidos que tanto no me aportaban, simplemente se convertían en otra forma de presentar la actividad. Acá el ejemplo está puesto en que de nuevo estamos haciendo hincapié sobre lo que tiene que ver con el conocimiento, con el cálculo, ¿sí? Pasando, ¿sí? A lo que tiene que ver en este caso con algo por ahí con la aplicación, trabajando con algunos ladrillitos donde podemos involucrar un poco la parte de esto de mostrar lo pictórico, ¿sí? Hacer un poco más claro el proceso y que no sea tan abstracto, pero de nuevo me gustaría poder presentar algunas actividades que dan cuenta un poco de lo que tiene que ver y de cuál es el espíritu del trabajar, por ejemplo, con actividades con esta plataforma. De nuevo estoy presentando un problema. De nuevo estoy tratando de presentar una actividad significativa, algo que a los docentes a veces nos cuesta mucho poder encontrar buenos problemas. Y en este caso, el problema, ¿sí? que tiene que ver con el concepto de fracción, va un poco más allá, ¿sí? Porque podemos emplear diferentes estrategias para llenar esa tostada con queso y podemos abordar incluso acá el concepto de fracciones equivalentes. Entonces, dentro de lo que sería esa secuencia didáctica, estamos de nuevo haciendo foco en partir de un problema, ¿sí? En trabajar las áreas a la vez, en poder vivenciar ese proceso de lo concreto hacia lo abstracto, en poder plantear diferentes estrategias para resolverlo y dentro de lo que sería nuestra secuencia didáctica, poder presentar, ¿sí? Luego de que trabajamos el concepto de fracción como parte de un todo, luego de que empezamos a incorporar la idea de fracciones equivalentes, por ejemplo, desarrollar todo lo que tiene que ver con el concepto de suma y resta de fracciones. Pero de nuevo, el origen va a ser diferente, porque estamos presentando otra situación significativa, estamos presentando una situación motivante. De nuevo, fíjense qué va a pasar cuando yo me equivoco, ¿sí? Que esto lo vamos a abordar en un par de diapositivas más adelante. Y vamos a poder manipular los objetos, emplear distintas estrategias. Es decir, hay un acercamiento de la matemática completamente diferente. De alguna forma, el juego naturaliza la posibilidad de trabajar y de estas intervenciones y de poder equivocarnos, ¿sí? Como vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de lo que tiene que ver con esa lógica, ¿sí? Podríamos seguir trabajando, poder seguir presentando conceptos, ¿sí? Acá en este caso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la idea de fracción de una cantidad, es decir, vamos a encontrarnos con una seguidilla de actividades organizadas de acuerdo al diseño curricular de cada jurisdicción, ¿sí? Como para poder
determinar de alguna forma una gradualidad en lo que tiene que ver con la búsqueda del docente. Como decía recién, a veces es difícil encontrar buenos problemas y que cumplan con estas condiciones y que podamos estar trabajando de una forma motivante hacia los alumnos, ¿sí? Donde me va a ofrecer la herramienta un refuerzo, ¿sí? Un feedback de cada uno de los ejercicios, del índice de progreso de cada alumno, de la mejora que vaya teniendo, de la cantidad de veces que lo haga, ¿sí? El docente en todo momento controla lo que va a realizar cada uno de sus alumnos para poder después ponerlo en acción, ¿sí? Como retroalimentación. Y en este caso, ¿sí? ¿Se acuerdan de cuando jugábamos hace unos diapositivas atrás con la suma y la resta, con las jarras? Bueno, en este caso la situación problemática es la misma. La situación significativa nos está proponiendo tener que intervenir con las jarras para poder dejar la cantidad de líquido que nos presenta, pero en este caso, ¿sí? Dando la idea de esto de aprendizaje espiralado, que vamos y volvemos sobre los conceptos, ¿sí? Sobre las situaciones, con la idea de resolver un problema, estamos introduciendo también, por ejemplo, bueno, en este caso, la resta de fracciones con el mismo denominador. Una de las cosas que yo creo fervientemente que nos aporta todo lo que tiene que ver con la dinámica de los juegos, tiene que ver con algo que los chicos naturalizan y que es esa posibilidad de equivocarse, de fracasar, de volver a intentarlo, sin la necesidad de que esto me genere ansiedad, ¿sí? Porque de alguna forma los videojuegos habilitan ese espacio. Y fíjense que en este caso la plataforma se encarga de que cada vez que yo me equivoco, ofrecerme distintos tipos de respuestas o pistas o ayudas para que yo pueda pasar el nivel. Es decir, que esto no va a ser un castigo, la equivocación. Todo lo contrario, lo que me va a permitir es la posibilidad de, después de tantos intentos, poder volver a hacerlo, poder volver a intentarlo. Incluso no van a poder hacerlo de manera memorística porque la variable va cambiando, si se presentan distintas variables aleatorias dentro de una misma situación, apuntando de nuevo al aprender haciendo, apuntando de nuevo a todo lo que tiene que ver con hacer foco en la comprensión de ese concepto, ¿sí? No tanto en el procedimiento. El procedimiento lo vamos a trabajar en clase, porque esto en todo momento va a servir como acompañamiento del plan de clase y del objetivo didáctico que tenga cada uno de los docentes para ese grupo de alumnos. Entonces, me parecía importante poder trazar un paralelo y poder hablar, ¿sí? De qué lugar ocupa en este caso el error como parte del aprendizaje. Un poquito para empezar a cerrar lo que venimos en la charla. Me parece que estrategias para abordar las clases tenemos muchas. Me parece que hoy se trabaja muy bien en los colegios. Sin embargo, hay ciertas cosas que me parece resaltar dentro de lo que puede ser el desarrollo de una clase de matemática. Me parece clave que podamos empezar con un problema, ¿sí? En la vida en general, primero tenemos un problema al cual le tenemos que buscar soluciones, ¿sí? No es al revés de que nosotros tenemos un montón de teoría y luego se nos presentan mágicamente problemas que tenemos que resolver. Generalmente es al revés. Me parece importantísimo que podamos plantear situaciones significativas. El valor de este tipo de recursos nos presentan la posibilidad de tener muchos problemas para que los docentes los puedan aplicar con sus alumnos. Que esas situaciones significativas puedan ser llevadas a la clase, ¿sí? Que no sea algo descolgado, la escuela de la realidad. Promover la transición, ¿sí? Esto del pasaje de lo concreto hacia lo abstracto, que sea visible. Los chicos hoy más que nunca necesitan manipular, aunque sea de forma digital, ¿sí? Siempre estamos hablando como complemento de lo que desarrollemos en clase. Está claro que en general no tenemos una única manera de resolver un problema, sino que habilitar la posibilidad de plantear esas estrategias para resolver un problema y luego hacer una apuesta en común también me parece valorable. Y que no únicamente trabajamos el procedimiento. Muchas veces nos centramos, ¿sí? En que, por ejemplo, vamos a dejar la parte de geometría para el final del año, vamos a trabajar área y perímetro recién en octubre, cuando podemos trabajarlas simultáneamente, ¿sí? Sinérgicamente, trabajar unos conceptos con los otros, apuntando no tanto, ¿sí? al calco como único desarrollo del área cognitiva, sino poder trabajarlos en sincronización con el resto de las áreas. Equivocarse para aprender, ¿sí? Esto me parece importantísimo, que los docentes podamos habilitar el error como parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? Equivocarse, ¿sí? Incluso hasta puede ser divertido. Entonces la idea es poder centrar el error,
¿sí? Y tomamos el error para poder aprender. La gamificación en este caso nos da una oportunidad transversal para poder introducirlo. Por último, haciendo un poco de resumen, Matifi cuenta con más de 2000 actividades interactivas que están diseñadas, ¿sí?, para trabajar con los currículum, con el diseño curricular de cada una de las jurisdicciones, que la idea está pensada para lograr un rápido impacto en el proceso de aprendizaje, donde se trabaja incluso la personalización, ofreciéndole a cada uno de los chicos de acuerdo a sus necesidades educativas, ¿sí?, aquellas actividades que necesita. Van a encontrarse con recursos didácticos adaptados para docentes, con los informes de cada uno de los alumnos, con informes de progreso, funcionan todos los dispositivos. La percepción que tenemos de la matemática deriva de una versión enciclopedista, donde en ese momento era importantísimo el conocimiento, saber mucho, ¿sí? Necesitamos saber más. Hoy entendemos que la matemática es mucho más que eso, ¿sí? Y que la tecnología, como en este caso, nos permite abrir esas puertas, intervenir la clase, ¿sí? En ese sentido también es una oportunidad única que tenemos los docentes en las escuelas. Yo creo que esto nos ayuda a la matemática, ¿sí? La matemática no necesita que yo la defienda, pero creo que es importante reflexionar. Nos ayuda a tomar decisiones, a entender el juego, a plantear una estrategia, a generar diferentes posibilidades para solucionar un problema, ¿sí? Yo podría dar un montón de ejemplos, pero me parece importante que redefinir las clases nos ayuda también a colaborar con el desarrollo de estas habilidades que queremos trabajar y que les sirvan a los chicos para el futuro, ¿sí? Habilidades como el pensamiento crítico, creatividad, trabajo en equipo, poder co-crear espacios de pensamiento y discusión para resolver un problema, equivocarse y seguir, volver a equivocarse y volver a intentarlo, ¿sí? Como dijimos antes, en la vida generalmente se presenta un problema y después necesitamos aplicar distintas estrategias para poder resolverlo, ¿sí? Y ese camino también sabemos que puede ser divertido. Para eso también queremos invitarlos a que estén atentos a las redes sociales, a los mails, ¿sí?, a algunas campañas que estaremos haciendo en los próximos meses, invitándolos a participar de unos nuevos juegos Matific, los Matific Games de 2021, donde les proponemos, ¿sí?, abiertamente a toda la comunidad de escuelas de gestión pública, de gestión privada, a poder participar de esta actividad que llevamos adelante, donde los chicos van a poder encontrarse con desafíos de todo tipo, van a poder participar de esta competencia, ¿sí?, que tiene premios y que tiene una manera de llevar adelante muy singular, ¿sí?, con la posibilidad de trabajar todas las escuelas, ¿sí?, sinérgicamente, ¿sí?, con el apoyo del equipo de Matific atrás. Así que bueno, la invitación está planteada. Espero que les haya gustado la charla. Cualquier comentario, cualquier duda que tengan, nos pueden escribir ahí está la información en pantalla, latan@matific.com, a nuestras redes sociales, y vamos a tratar de responder los comentarios que hemos estado recibiendo en este momento. Así que de mi parte, muchas gracias. De nuevo, la invitación a que puedan incursionar en la plataforma. Estamos convencidos de que hay otra manera de enseñar y aprender matemática y queremos compartirla con todos. Para los que se quedaron con ganas, les dejo otra actividad más, otro juego. Van a encontrar de este estilo en nuestras redes sociales. Así que bueno, la posibilidad de seguir pensando, como dije al principio, juntos en voz alta, gracias a TED Entramar, y seguramente nos estaremos viendo en los siguientes eventos.